Raúl Olmos, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Me gustaría hablar un poco del tema de las rebajas de pena. Y cómo funciona, cómo opera este tema de la rebaja de pena en nuestro país según la Constitución de la República. Adelante. Bueno, de todo, buenos días, saludos a los que comparten contigo la mesa. Definitivamente, pues es una potestad que tiene el presidente contemplado en la Constitución, que es discrecional, ¿no? Obviamente hay una serie de requerimientos que se deben satisfacer, muy puntuales, muy objetivos, que pues quien lo pide, se hace ante la instancia del Ministerio de Gobierno, debe acompañar una serie de elementos probatorios que respalden esa petición y sea sometido entonces a la consideración de esa instancia que es el Ministerio de Gobierno, para luego entonces hacerlo llegar al presidente y entonces tomar la decisión de dar la rebaja o no. Claro, hay que, en primera instancia, como ya se ha dicho, y creo que ayer lo mencionó el Ejecutivo, que la persona que pues, quiera ser beneficiado con esta rebaja, pues tiene que cumplir un margen de pena en la prisión, tiempo considerable, ¿verdad? Para luego entonces acceder a este beneficio, ¿no? Que como ya dije es discrecional y sobre esa base entonces se otorga o no el beneficio, que incluso caben delitos graves, ¿no? Así que es una cuestión, es un perdón, es una disculpa que el presidente da pues a ciertas personas, ¿no? De manera tal que con respecto a los requisitos, pues como ya lo dije, uno tiene que tener causa pendiente, debe mostrar una buena conducta dentro del centro penitenciario, participar en las actividades internas del centro, tener el visto bueno o el informe del comité o la comisión técnica, o la junta técnica, mejor dicho, que tiene que pues, evaluar la situación, y así de esa manera el Ministerio de Gobierno, la ministra de Gobierno, pues puede incluir a la persona dentro de esta rebaja. No sé si tienes alguna otra pregunta. Hablemos de casos puntuales. El señor Giacomo Tamburellis, el señor Guillermo Ferrufino, el ex representante de Caledonia, Ramón Ashby, son quizás las figuras más relevantes que en dos de los casos fueron capturados, en uno de los casos se entregó. Puede ahora en diciembre el presidente Mulino otorgarle una rebaja de pena a los tres o una especie de perdón presidencial. ¿O cuándo podría hacerlo? Bueno, ya hay precedentes de que la persona ni siquiera ha cumplido la mitad de la pena, ha cumplido poco tiempo. En el gobierno anterior conocemos casos, creo que fue en el mes de diciembre del año pasado, que en esa lista habían personas que habían ingresado, vamos a suponer fue en septiembre, ya en diciembre estaban en la lista. Así que no habían cumplido nada, ningún margen de prácticamente nada, y se les dio la rebaja de pena. Claro, eso se publica, la ley 31 del 28 de mayo de 1998, que es la ley de protección de víctimas, hace que participe la víctima para que dé su opinión, ya sea por vía de correo electrónico o por vía de un escrito que se presenta en el ministerio para que se oponga. Pero todos sabemos que eso es, como se dice, algo que es algo representativo únicamente. Y bueno, se dio la rebaja de pena de ciertas personas que no habían cumplido el margen de pena que señalaba el decreto ejecutivo, el decreto que dicta el ministro de Gobierno. Como consecuencia de eso, entonces, en principio, las personas que me mencionan tienen que cumplir un margen de tiempo en la cárcel importante. Debieran. Sí, deberían cumplir un margen de tiempo importante de acuerdo al decreto. Este decreto lo firma el ministro de Gobierno, o sea, eso se puede cambiar, eso se puede modificar, se puede cambiar las condiciones en algunos aspectos.
porque no hay una ley específica que regule el tema de la rebaja de pena. Todo está contemplado en la Constitución, está en el Código Penal, pero no hay una ley específica que lo regule. Entonces el decreto puede ser cambiado. Wow. De manera tal que hay que estar pendiente de si sufre algún tipo de modificación, que creo que fue el que te mandé, ahí salen los requisitos, y estas personas, pues como acaban de ingresar, pareciera que todavía pues no califican para acceder al beneficio que la rebaja de pena, de manera tal que bueno, hay que ver cuál va a ser la conducta que asuma este gobierno con respecto a ese tema en los meses que se avecinan, ¿no? Y bueno, como se sabe, en diciembre es un mes donde salen a reducir este tipo de concesiones, ¿no? De suerte tal pues que hay que ver cómo se da el procedimiento, ¿no? En principio es público porque obviamente cuando se selecciona o se preselecciona a las personas que van a recibir el beneficio, hay que publicar esos nombres para que, de acuerdo a la ley 31 del 28 de mayo del 98, la ley de víctimas, estas personas opinen y den sus consideraciones con respecto a esa rebaja de pena. Ok, Lisbeca tiene una pregunta, pero yo quería señalar que precisamente entonces, ¿qué ejemplo estamos enviando al país, a la juventud, si nosotros a alguien que fue condenado por actos ilícitos, corrupción, no sé, blanqueo de capitales, lo que sea, le aplicamos una rebaja de pena? El Estado le aplica una rebaja de pena, porque es el Estado, creo, que le aplica la rebaja de pena, porque el administrador del Estado es el presidente de la República. Entonces, es lo que le está diciendo al país, a los jóvenes, a sus hijos, a nuestros hijos, es aquí la justicia, no importa, delinque, que el presidente que venga te puede aplicar una rebaja de pena. Así de sencillo. Eso es lo que yo interpreto, y eso que no hemos hablado de la figura del indulto, que también es una especie de perdón para personas que cometen delitos políticos, llamados políticos. No sé si tienes alguna pregunta, Lisbeca. Yo tengo otras. Sí, licenciado, buenos días. Cuénteme algo, y yo sé la respuesta, pero me gustaría que las personas que nos sintonizan pues lo conozcan. ¿Hay algún tipo de reconsideración que la ciudadanía de forma organizada pueda realizarle al presidente de la República luego de tomar esta decisión? Uno, eso, y obviamente usted mencionaba que esto está contemplado en un decreto. Si se reformula o si se deroga y se rehace o se aprueba otro, obviamente podría ser bajo otras condiciones. La otra forma de modificarlo sería modificando la ley, ¿cierto? Sí, obviamente la ciudadanía, en su rol de fiscalizador de la conducta que llevan a cabo las instancias públicas, pues en alguna forma pueden participar, ¿verdad? En ese escenario, ¿no? Que pues pueden opinar. La ley 63 de agosto del 2008, que adopta el sistema penal acusatorio en ese sentido con respecto a lo que se denomina como víctimas, amplió el compás o la participación, incluso de instancias como organizaciones privadas que pueden opinar o pueden participar, incluso hasta activar un proceso. Entonces, si hacemos un parangón jurídico en respecto a eso, pareciera que es posible, ¿no? La ley 31 del 28 de mayo del 98 no es tan puntual en ese sentido, de la participación ciudadana de cualquier persona que no esté dentro de ese proceso. Pero si hacemos una interpretación extensiva, me parece a mí que el Ministerio de Gobierno, porque es el Ministerio de Gobierno que va a recibir las opiniones, puede en alguna forma
para hacerlo más participativo y en función a lo que he mencionado, como normas jurídicas que pueden servir como fundamento para esta participación, pues recibir las opiniones que al respecto puedan hacer algunas organizaciones civiles que en alguna forma puedan oponerse en el evento de que esta situación ocurra. Con respecto al decreto, que la base jurídica que el Ministerio de Gobierno utiliza para estos fines, definitivamente pues es un decreto, se puede cambiar, obviamente es una herramienta jurídica pública que puede ser sometida a los cuestionamientos correspondientes, pero sí, yo pienso, es mi opinión muy personal, muy particular, de que los grupos organizados pueden entonces, sobre la base de ese decreto, sobre la base de la publicación de esa lista, participar y dar su opinión y objetar, si a bien lo tienen, o dar su concepto favorable, que también puede suceder con respecto a estas personas que sean incluidas en esa lista en el evento de que esa situación se dé, ¿no? Así que es comprensible y entendible que hay una expectativa, porque obviamente las personas que han sido ya mencionadas tienen pues muy poco tiempo de haber ingresado al centro carcelario y evidentemente hay que visualizar el tema de la certeza del castigo y visualizar que, bueno, las penas hay que cumplirlas, porque claro, desde el plano criminológico, el tema de las penas manda dos mensajes, el tema de la prevención especial y el tema de la prevención general, y por lo que decía Álvaro, cómo lo va a percibir la ciudadanía, la juventud, de que el delito aquí pues pareciera que paga. Con respecto a la prevención general, el mensaje que manda la pena es ese, ¿no? Que si hay una sanción, las personas sepan, todo el conglomerado social sepa que quien comete un delito, pues tiene una consecuencia y tiene que cumplirla, tiene que cumplir con las consecuencias de ese delito. Y eso es tal que dentro de esa perspectiva criminológica con respecto a la prevención general, ese debe ser el mensaje, pero claro, se debilita o se ve frágil, pues que se den este tipo de decisiones que pueden afectar esos mensajes criminológicos que orientan dogmáticamente el tema de la pena. Y le pongo un ejemplo claro. ¿Cómo podemos estar aquí cuestionando a Nando Meneses, director de El IFARO en el gobierno de Nito Cortizo, si en diciembre nos encontramos con un decreto ejecutivo donde se concede rebaja de pena a gente que acaba de ser detenida? ¿Cómo podemos cuestionar a Nando Meneses? El decreto de rebaja de pena dice que las juntas técnicas propondrán al beneficio de rebaja de pena a personas privadas de libertad condenadas a través de acta de junta y basados en las siguientes condiciones: haber cumplido 2/3 partes de la pena impuesta a aquellos que han cometido delitos agravados, haber cumplido la mitad de la pena impuesta a aquellos que han cometido delitos simples. En el caso de las 3 personas que acabamos de mencionar, ¿cometieron delitos agravados o cometieron delitos simples? ¿Cómo se califica eso? Sí, claro, eso se determina a través de la sentencia, donde el juez, al aplicar la sanción y hacer el ejercicio de individualización de la pena y el ejercicio de adecuación de la pena, él establece si la conducta emprendida fue bajo las circunstancias agravadas que señala el Código Penal o sin circunstancias agravantes. Y eso es de tal que, es sencillo ver que el delito que se cometió con respecto a estas 3 personas, pues son delitos que generan un impacto social y que son considerados delitos graves. Y por eso el monto de pena, como podemos observar fácilmente, son un monto de pena que superan los 60 meses o más de 5 años, y como tal ya es considerado como un delito que es grave, ¿verdad? Y por esa razón no se le concedió sustitutos, y sobre la base de eso, pues hoy en día están cumpliendo la pena. Que la pena total no exceda del 2029, ¿eso qué significa? Bueno, sí, eso me imagino que
como se puede observar en el decreto, eso fue una consideración muy particular que en ese momento se emitió, porque como puedes ver en ese decreto, se emitió en la gestión anterior, y hay que ver si esta nueva gestión puede hacer alguna modificación, ¿no? Porque como puedes ver es un decreto que emite el propio ministerio. Pero bueno, con respecto al tema que estamos conversando, ¿no? Respecto a la persona que mencionaste, del señor Meneses, yo no lo conozco, no soy abogado de él, pero pienso yo que puede ser un potencial trofeo, ¿verdad?, de lo que se avecina en la nueva gestión de la Procuraduría. Y pienso yo que lo que dices tú, y yo comparto lo que estás diciendo, se mandarían mensajes que confunden a la ciudadanía, porque evidentemente debe existir de parte de las gestiones gubernamentales y de las personas que se encargan de administrar el Estado de manera responsable, mensajes que pueden confundir a toda la ciudadanía, porque por un lado estamos con personas que han cometido un delito grave y por el otro lado, y se le concede rebaja de pena, y por el otro lado hay una persona que potencialmente puede verse vinculada a un caso y está siendo sometido a esta situación. No mantener causa penal pendiente por cumplir, participar activamente en actividades educativas, laborales, culturales, deportivas o mantener condiciones especiales como enfermedades graves, cáncer, B24, TB y mujeres en estado de gravidez. La conformación de las carpetas se realizará de la siguiente forma: juntar al cuadernillo los siguientes documentos: acta de recomendación de junta técnica, copia de mandamiento o cómputo de pena, copia de cédula de identidad personal, certificación de la causa penal pendiente, es lo que básicamente dice, certificación de buena conducta, evaluación de equipo técnico, copia de documento que acredite algún tipo de actividad o hecho relevante relacionado al, dice PL, como pueden ser, ¿qué es PL? ¿Al PL o sí PL? No sé. Aquí estos son ya datos adicionales. Pero lo otro que quería comentarle, ayer recibo la información de que el expresidente Ricardo Martinelli estaba enfrentando quebrantos de salud. Hice varios contactos como periodista y logré conocer lo siguiente y lo publiqué. Me informan de primera mano que la salud del expresidente Martinelli es delicada. En días pasados sufrió una crisis que lo ha tenido bajo vigilancia médica constante. Seguirá realizándose algunos exámenes y no se descarta acudir a un centro médico para su atención debido a su condición actual. Esto es una información. Para los que somos periodistas, esto es una información. Aquí yo no estoy asegurando como persona absolutamente nada. Aquí yo dije, me informan de primera mano, fuentes, sobre la salud del expresidente Martinelli. Yo no soy médico, yo no he ido a la embajada nunca, yo no estoy dentro de la embajada para saber, porque inmediatamente comenzó el debate si era cierto o era falso. No sé si es cierto o es falso. Esa es la información que se me suministró a mí por varias vías sobre la situación del señor Ricardo Martinelli. Y periodísticamente hablando, yo me pregunto, ¿qué pasa si la condición del señor Martinelli, él es un ser humano de carne y hueso, él no es de acero inoxidable, se agrava o se complica mañana o pasado y requiere de un tratamiento hospitalario? Tiene que salir de la embajada y pierde la condición de asilado y queda nuevamente en manos de el Estado panameño. Es la pregunta. O tendrá que salir del país para que en Nicaragua entonces se le trate en un avión ambulancia. No sé.
Todas estas son preguntas periodísticas. ¿Contempla la ley alguna figura que permita a los asilados ser internados en un hospital del país y no perder la condición bajo, yo diría, una figura, oye, se me escapó el nombre de la figura que tenía en mi mente en este momento, pero ¿qué piensa Raúl Olmos como abogado desde una perspectiva legal, así como yo lo estoy haciendo independiente? Yo, señores, a nadie le deseo el mal, a nadie, así que para que lo tengamos claro. Señor Olmos, una figura humanitaria, antes que se me escape, bajo la figura de ayuda humanitaria. Desde una perspectiva constitucional, desde una perspectiva de lo que señalan los pactos internacionales de derechos humanos, hay que preservar la salud de las personas independientemente de la condición que se encuentren. De suerte tal que si, y en mi opinión, yo en materia de derecho de asilo no soy experto, pero aplicando la lógica común, considero que si la persona pues ingresa o entra en una fase comprometedora de su salud, que requiera servicios médicos importantes, más sofisticados y más profundos, pues pienso yo que los estados tienen que garantizar que se preserve la salud de la persona y darle los auxilios en ese sentido, independientemente de la condición que tenga en esa embajada. De manera tal que pienso, y esa es mi opinión, muy particular, muy personal, de que tanto el Estado nicaragüense como el Estado panameño tienen que preservarle la salud a la persona, porque eso es un mandato constitucional. La Constitución política panameña lo señala, y seguro también lo señala la Constitución del hermano país de Nicaragua. De manera tal que desde esta perspectiva, de mi particular perspectiva, el Estado pues tiene que dar las condiciones o dar las facilidades para que el señor Martinelli pues tenga la atención médica que requiere para poder pues solventar cualquier tipo de situación comprometedora a su estado de salud. Así que esa es mi posición con respecto a este punto, Álvaro. Licenciado, eso obviamente sin alterar su condición de asilado, ¿no? Evidentemente no, claro, no lo alteraría, simplemente sería por un tema muy puntual, muy específico, que es garantizarle la vida, garantizarle la salud a la que tenemos todo derecho. Y requeriría de un visto bueno de Cancillería y del presidente de la República de turno en ese momento. Pienso yo que si la situación es muy comprometedora, hay los mecanismos, ¿no? Deben existir los mecanismos para que eso se viabilice de manera expedita y la persona reciba las atenciones urgentes que a bien se considere médicamente hablando, para que pueda pues, ser atendido, ¿verdad? De manera pronta y oportuna, ¿no? De manera que el Estado en ese sentido debe comprometerse, más porque Panamá es un país que ha firmado se ha comprometido a cumplir con los instrumentos internacionales que respetan el derecho a la vida, ¿no? Como es el Pacto de San José y todos los pactos de derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que hacen pues que el Estado pues se vea obligado a satisfacer puntualmente ese derecho que tenemos todos. Miren lo que voy a decir. Y no he tomado ningún medicamento esta mañana. No he consumido droga. Lo único que me estoy tomando es un café, que es el que tomo todos los días. Hoy no tuve tiempo de tomármelo en la casa, me lo estoy tomando aquí. No estoy loco. No me han pagado, porque de una vez salen a hablar estupideces algunas personas. Pero como ser humano que soy y creyente en que hay un Dios, en que hay un Dios que es el que a las finales nos va a pasar allá arriba toda esa película de nuestra vida y nos va a decir lo bueno, lo malo y lo feo que hicimos. Esa es mi creencia. Yo me pongo en el lugar del señor Ricardo Martinelli en este momento.
Porque, Lisbeca, yo soy un periodista. Claro. Y mañana o pasado, el presidente Mulino puede que no le guste algo que yo esté haciendo o diciendo, o el presidente Juan Pérez, o el presidente Miguel, o el presidente Cachete, y dé la instrucción de perseguirme. Y no estoy diciendo que Martinelli esté perseguido, ¿eh? Ese es un tema que la justicia ha tomado la decisión y él está condenado. Que se asiló, yo estoy hablando del asilado. Porque puede que mañana, así como muchos durante la cruzada civilista tuvieron que salir huyendo del país o meterse en una embajada, mañana me puede pasar a mí, de que yo quede asilado en una embajada, y no precisamente en la de Nicaragua, y que tenga dentro de la embajada un derrame, un infarto, un problema renal, un problema pulmonar, un cáncer, ni Dios quiera. ¿Y qué se hace en ese momento? ¿Qué se hace en ese momento? ¿Tienen que dejarme morir dentro de la embajada? ¿O me darían un espacio para que yo pueda ser atendido en un centro hospitalario? No sé. Es la pregunta como ser humano que yo hago. Yo no sé si Martinelli está bien o está mal, pero puede que hoy esté bien, pero ¿y si mañana está mal? Y hay que pensar en ese tipo de cosas. También, señoras y señores, repito, no me he fumado nada, no me han pagado nada, simplemente estoy hablando como ser humano creyente en Dios. Así de sencillo. Y va muy de la mano de lo que acaba de decir el licenciado Raúl Enrique Olmos Espino. Para concluir, licenciado. Bueno, tus apreciaciones son muy ciertas. Como ya lo dije, pues hay que garantizar de primera mano, y es un tema que acarrea responsabilidad a los estados de manera directa. Hay que garantizar dentro de esos márgenes que señalan las convenciones, que todo esto hay que mirarlo en clave de convencionalidad también, que las personas pues que están en cualquier situación particular, sea asilado o no, tienen que recibir las atenciones correspondientes, más en temas médicos, porque como todos sabemos, pues el señor Martinelli ya tiene avanzada edad y en alguna forma pues se presenta algún tipo de urgencia médica y que los estados están comprometidos a dársela, y claro, tienen que haber los mecanismos diplomáticos correspondientes para que eso se viabilice. Eso es tal que son cosas que dentro del sentido común no son indiscutibles. Si hay una situación grave, pues hay que cumplir con esos mandatos. Eso que tal, pues que esas son mis apreciaciones con respecto a ese punto, y de esa manera pues mandamos un mensaje positivo, que independientemente de la persona que sea, a nivel mundial, pues se ve que Panamá respeta los derechos humanos de las personas. Todos tenemos ese derecho, ¿no? Que se nos respete la dignidad, que nos respete la libertad, y también se nos respete otros derechos que son naturales a la persona, como es el tema de preservar la salud de manera adecuada y recibir las atenciones de manera pronta y oportuna. Gracias, Raúl Olmos. Que tengas excelente día. Muchas gracias. Saludos y bendiciones.